Hola a todos, bienvenidos a Fantaseando. Continuamos con el Fantasy March, el mes de marzo dedicado al género fantástico, en mi caso, la literatura fantástica. Hoy les voy a hablar de 3 libros muy recomendables para todo aquel que quiera internarse en el mundo de la fantasía y la fantasía épica. Muchas veces me han preguntado, desde que escribo, desde que leo, desde que soy amante de la literatura fantástica, ¿qué libros serían buenos para empezar? Para un poco dar unos primeros pasos en el género fantástico sin necesidad de enmarañarse con autores que a lo mejor como Brandon Sanderson o como Steven Erikson, que escriben pues una fantasía quizá un poquito más compleja, sobre todo libros más grandes, que pueden incluso echar para atrás a aquellas personas que a lo mejor no están acostumbrados al género. ¿Por qué? ¿Por qué puede esto echarle para atrás? Porque estamos hablando de mundos más complejos, con sistemas de magia un poquito más elaborados, criaturas, que de entrada a alguien no acostumbrado o que no tenga muy claro lo que se va a encontrar, le puede resultar un poquito chocante. Entonces, hay libros más asequibles para un poco eso, como decía antes, dar esos primeros pasos en el género fantástico. El primero que voy a recomendar es El Hobbit, de J.R.R. Tolkien. Evidentemente hay mucha gente que recomienda antes que El Hobbit El Señor de los Anillos, pero dada la extensión del Señor de los Anillos y que hay determinadas partes de, sobre todo el primer libro, que se pueden hacer un poquito aburridas, yo siempre recomiendo empezar por El Hobbit, que, como muchos ya saben, es una precuela de El Señor de los Anillos. De hecho, la novela que escribió Tolkien fue El Hobbit, y empezó a escribir El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, el primer libro, como secuela del Hobbit. El Hobbit es un libro muy asequible, muy chiquitito, depende de la edición, pues 200 y pico páginas, en el que el protagonista, como todos saben ya, es Bilbo Bolsón, que es un hobbit que se ve envuelto en una grandísima aventura acompañado de un grupo de enanos y de un hechicero, el famosísimo Gandalf. Es una novela muy asequible porque está escrita en un lenguaje muy sencillo. Tolkien no se enreda tanto en descripciones y quizás en escenas más alargadas, como sí hace con La Comunidad del Anillo sobre todo, y la acción y la aventura transcurre de una manera mucho más dinámica. Por lo tanto, el libro prácticamente te lo bebes de un plumazo, porque es un libro muy asequible y sobre todo muy entretenido. Es auténtica aventura. Un libro muy recomendable. El segundo del que les quiero hablar realmente son 3 libros, porque hablo de las crónicas de la Dragonlance, los 3 primeros libros de la mega super saga de la Dragonlance, escritos por Margaret Weis y Tracy Hickman. Hay editadas ya varias ediciones, un sinfín diría yo de ediciones. Aquí les traigo el primero, el titulado El Retorno de los Dragones, en una edición que sacó Altaya hace algunos años ya, una colección muy guapa de Dragonlance, ¿vale? Este es solo el primero, las crónicas además anotadas. El segundo de esta colección sería La Tumba de Uma, y el tercero, La Reina de la Oscuridad. Estos 3 libros forman una unidad en la que conocemos a los principales protagonistas de la trilogía y de gran parte de los libros posteriores de la saga. ¿Qué tiene de bueno esta novela o esta trilogía para empezar a conocer el género fantástico? Así como El Hobbit era una novela más de aventuras, en la que los elementos fantásticos son muy presentes, pero sobre todo prima la aventura, en las crónicas de la Dragonlance, aunque también es de aventuras, lo que prima es la épica, que para mí es un poquito diferente. Las crónicas de la Dragonlance podemos ver más el clásico enfrentamiento genérico entre el bien y el mal. Los protagonistas son un grupo de aventureros en el que priman muchísimo los clichés en la literatura fantástica. El enano gruñón y experto en armas, el explorador, el guerrero armado hasta los dientes, la sacerdotisa, el hechicero, o sea, este tipo de personajes. De hecho, una de las cosas que a mí de entrada me echó para atrás del libro, yo lo cogí ya cuando ya tenía un cierto bagaje en el género fantástico, fue precisamente la presencia de estos clichés. Pero para una persona que no está acostumbrada al género fantástico, los clichés le pueden pasar desapercibidos y disfrutar más de la novela. Son unos libros en los que los personajes tienen unos roles muy definidos. Todo es o blanco o negro, con muy pocos matices de gris. Entonces, para iniciarse en la épica está muy bien.
es una gran saga de aventuras en la que encontramos todo el elenco de criaturas de lo más fantásticas. Elfos, medioelfos, enanos, dragones, espadas mágicas, hechizos, hechiceros. Hay de todo, y como toca de todo, es por lo que me parece que es una muy buena saga, una muy buena trilogía para iniciarse en la literatura fantástica, sobre todo en la fantasía épica. Después de las crónicas vienen las leyendas de la Dragonlance y después sucesivamente un montón de nuevas trilogías y de sagas que van completando todo el mundo de la Dragonlance. A mí personalmente ya las leyendas no las pude terminar, ya me resultaron, no sé por qué, un poquito aburridas, así como las crónicas me gustaron bastante, a pesar de sus defectos, como decía antes, sobre todo relacionados con los clichés. Son unos libros que disfruté muchísimo. Con leyendas me costó un poquito más, y de hecho no he continuado con toda la saga de la Dragonlance, de la cual se siguen a día de hoy, si mucho no me equivoco, publicando libros. Pero estos tres primeros, por lo menos, son muy entretenidos. Y el tercer libro, que realmente sería el quinto del que les quiero hablar, y que creo que es absolutamente imprescindible para cualquier lector que se quiera iniciar en el género fantástico, es, por supuesto, La historia interminable. La historia de Bastian y Atreyu para salvar el mundo de fantasía. La historia trata sobre un niño, Bastian, que encuentra en el desván de su colegio un libro titulado La historia interminable, y cuando empieza a leerlo, empiezan a pasar cosas muy curiosas. De pronto, empieza a sospechar que su lectura del libro está influyendo en los acontecimientos que pasan en él. La realidad y la fantasía se mezclan para darnos un libro absolutamente perfecto y redondo. Ha sido llevado al cine, por supuesto, pero la versión de cine está muy bien, es una buena película, pero no es un reflejo fiel de lo que es el libro. El libro es una auténtica obra maestra, un clásico del género que todo el mundo debería leer, y sobre todo debería leer en una de estas ediciones. ¿Por qué digo una de estas ediciones? Hay muchísimas, pero muchas, cuando digo muchísimas, pero las más modernas, no me preguntes por qué, están perdiendo un valor que tiene las versiones clásicas, que es este. Como pueden ver, en las páginas del libro están escritas en verde y en rojo. ¿Por qué? Porque las partes de un color o de otro representan las partes que cuentan la historia en el mundo real o la historia en el mundo de fantasía. Esto le da un valor añadido al libro, aparte de unos primeros capítulos, o sea, un comienzo de capítulos precioso, un valor que las ediciones modernas, con todo el texto en gris, ya han perdido. ¿Por qué? ¿Qué tiene de valioso la historia interminable? La historia interminable no es fantasía épica, pero es un canto a la fantasía. Es un canto a la imaginación, a disfrutar leyendo, a disfrutar imaginando, a disfrutar fantaseando, como en este canal. Bastian va construyendo la historia de Atreyu, de Fuyur, de la emperatriz infantil. Su lectura es lo que va construyendo el mundo a medida que él va avanzando. Este mundo de fantasía está amenazado por la nada, que viene un poco a representar la pérdida que todos sufrimos de la inocencia, de la capacidad de fantasear, de la capacidad de imaginar, a medida que nos vamos haciendo adultos. Por eso es tan importante el papel de Bastian en la lectura de la novela, en toda la trama, ¿no? Cómo su imaginación infantil va rellenando los huecos y se convierte en el único capaz de salvar el reino de fantasía. Como novela de fantasía es, ya te digo, simplemente perfecta, y nos sirve para ponernos en contacto con esa parte de nosotros mismos que necesita de vez en cuando la fantasía, que necesita disfrutar, que necesita evadirse. Creo que en ese sentido es un libro que lo consigue con creces, que nos invita a vivir de la fantasía y a vivir rodeados de fantasía en todos sus aspectos, y creo que en ese punto radica su más importante valor. Una novela que todo el mundo debería leer y que a nadie debería pasarle por alto. La historia interminable de Michael Ende, en España, editada por Alfaguara. Pues ya está, estos son los libros que yo recomiendo para iniciarse en la literatura fantástica. Bienvenidos de nuevo al Fantasy March, espero que les haya gustado, que se lo hayan pasado bien. Por mi parte nada más, y hasta el próximo vídeo.